Dios les bendiga, estimadas hermanas del Diplomado de la Mujer de la Iglesia de Dios. Bienvenidas a su clase número 5 de Consejería Bíblica. Hemos tenido una ruta de recorrido muy interesante a través de esta clase, donde hemos tocado tópicos importantes en la consejería bíblica orientados a la consejería prematrimonial, a la consejería matrimonial, a poder explorar un poco lo que es el desarrollo de la personalidad en las diferentes etapas de vida, y nos centraremos en esta clase a hablar sobre la mujer y también sobre algunos elementos que tienen que ver con aspectos de las emociones humanas, como los sentimientos de ira, los sentimientos de soledad, la depresión, entre otros, y cómo podemos, a la luz de la palabra de Dios, trabajar estos aspectos. Así que le invito a que pueda estar atenta a todo lo que vamos a ver en esta clase el día de hoy. Iniciaremos esta clase con el tópico de la autoestima femenina, revisando algunas porciones de la palabra del Señor que nos servirán como base para poder conceptualizar de manera bíblica el tema de la autoestima femenina, cómo se construye, algunos problemas que pueden ocasionar baja autoestima en las mujeres y qué es lo que nos aconseja la palabra de Dios. Vamos a iniciar revisando Romanos 12:23. Nos dice la palabra de Dios: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto es lo que nos dice Romanos 12:23. También tenemos la carta de Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, la palabra nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 28, tenemos también una palabra que nos sirve de referencia para el tema de hoy: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y también en el libro de los Salmos, el salmista David nos invita a revisar esta palabra en Salmo 139, versículos 13 al 16. Dice la palabra del Señor de esta manera: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor y que nos sirve como elemento importante para saber qué es la autoestima. Los versículos que acabamos de leer nos dan la clara verdad de que todos los seres humanos, y en este caso específico que hablamos de las mujeres, fuimos creados por Dios. Por lo tanto, tenemos algunas consideraciones invaluables que vienen de Dios. Primero, somos criaturas de Dios y luego pasamos a ser hijas cuando aceptamos a Cristo. Y la palabra, cuando habla de nosotros, nos dice que somos su poema, su obra de arte. Por lo tanto, tenemos un valor importante delante de Dios como su creación y ahora como sus hijos.
individualmente y también como raza humana. Y no solo nos formó, dice la Biblia, como lo especifica el salmista David, sino que también nos dice que somos linaje y después que fallamos al Señor, Él nos volvió a comprar con la sangre de Cristo y todos tenemos un precio y el precio nuestro es el incalculable valor que tiene la sangre del Señor Jesús. En este mundo de pecado en el que nos hemos movido antes de aceptar a Jesús, probablemente la estima de muchas mujeres se ha visto dañada desde niñas, otras veces durante la adolescencia, otras veces en la etapa adulta. Por lo tanto, todas las mujeres al menos necesitamos o queremos tres cosas en esta área que tiene que ver con la autoestima, que la vamos a definir como el propio valor que nosotros nos damos, el propio afecto, el propio cuidado que nosotros nos damos a sí mismas. Entonces son tres cosas las que van a englobar la importancia de la autoestima en nosotras. Primero, sentir que valemos. Segundo, sentir que somos aceptadas. Y tercero, sentirnos competentes. Cuando hablamos de sentir que valemos, es que por mucho tiempo y por diferentes circunstancias, muchas mujeres han pensado que no valen nada y tienen sentimientos de minusvalía, tienen pensamientos que les hacen creer que no tienen ningún valor delante de la gente, que no tienen ningún valor delante de Dios, quizás por las pocas posibilidades que tuvieron en la vida o por las situaciones difíciles que les tocó vivir. Y entonces vemos nosotros que hay ese elemento esencial de la formación de la autoestima, que es la valoración, se ve disminuida en muchas mujeres. La sociedad también muchas veces colabora en esto, donde desde tiempos históricos se le ha dado más valor al hombre que a la mujer y las mujeres, por ejemplo, en la época romana, tanto las mujeres como los niños no eran contados como ciudadanos, sino que eran más o menos como un objeto de la casa. Sin embargo, cuando Cristo vino, y con el evangelio que él vino a predicarnos, vino a dignificar a la mujer. Vemos en los evangelios cómo el papel de la mujer fue importante en el ministerio de Cristo. Aun cuando en la cultura israelita no se les hablaba a las mujeres en público, y menos si eran de otra raza, Jesús rompió con todos esos paradigmas étnicos, culturales y religiosos, y él trató con dignidad a la mujer, y lo vemos en diferentes aspectos en diferentes momentos, como a la mujer adúltera, como a la mujer sirofenicia, como a la mujer que estaba en el pozo de Jacob, como a María y a Marta, entre otras mujeres que fueron parte del ministerio de Jesús. Así vemos nosotros que en la historia de la humanidad, la mujer ha tenido que luchar por sus derechos a nivel de sociedad. Antes, por ejemplo, las mujeres no podían votar y la mujer ha tenido que luchar a nivel social por el ejercicio al voto, por el tener derecho a la educación, a tener mejores condiciones tanto laborales como de salario, y aún a veces dentro del ministerio las mujeres tienen que luchar por tener un lugar de dignidad, un lugar de respeto en el trabajo del ministerio. Y por diferentes circunstancias, como acabamos de ver, las mujeres a veces se sienten desvaloradas. Y este es un elemento importante de la autoestima. Lo importante que nosotros podamos ver a través de la escritura el valor que Dios nos ha dado y partiendo de ahí entonces ver que nosotros somos valiosas ante los ojos de Dios porque Él nos hizo con amor, pero también nos dio un rescate importante por nosotros, que fue la sangre de Cristo. También estamos hablando de sentirnos aceptadas y amadas. ¿De qué hablamos en este sentido? Sentirnos queridas, sentirnos cuidadas,
que disfrutan las personas que están a nuestro alrededor de nuestra compañía. Este sentimiento de ser aceptadas viene desde la formación de la personalidad, desde la conformación de elementos importantes que tienen que ver con ese desarrollo de carácter desde la infancia. Cuando los padres no pueden brindar o brindan afecto a los hijos pequeños, la aceptación viene desde los primeros tratos y la nutrición afectiva del hogar. Cuando esto no se da, las personas crecen con carencias emocionales y cuando ya son adultos empiezan a denotar o a transferir esas carencias y esos vacíos emocionales en su comportamiento, en las relaciones sociales que tienen con los demás. Muchas veces las personas, debido a esa falta de aceptación, tienen comportamientos y actitudes que le llevan a tener relaciones destructivas, relaciones tóxicas, relaciones donde hay personas que las maltratan, que las utilizan, que no les dan el valor ni la estimación que ellas tienen, y esa sensación de no ser digna de aceptación va en aumento cada día más. También otro de los elementos que estamos viendo en esta clase es el deseo de sentirnos competentes. Cuando hablamos de competencia, ese es el sentimiento de autosuficiencia, de capacidad de poder hacer algo, de hacer las cosas bien, de llevarlas a cabo, de sentirnos que podemos ser útiles y poder reconocer que tenemos habilidades. Sin embargo, hay muchas mujeres que a veces sienten que no pueden hacer nada y por ese mismo sentimiento, o más que sentimiento, por el pensamiento de minusvalía, de poca competencia, entonces las cosas salen mal porque es como una programación mental que las induce a no poder desarrollar las competencias que Dios ha puesto en sus vidas. Por tal razón, entonces, nosotros necesitamos poder entender estos aspectos, ya que cuando no hay el valor que el Señor nos ha dado y el valor que la mujer tiene al conocerse a sí misma, la aceptación que tiene de sus virtudes y también sus situaciones por mejorar, y el poder reconocer sus habilidades, sus capacidades, su conocimiento, cuando no se dan estas condiciones, entonces estamos ante una persona que tiene dificultades en su autoestima. La palabra del Señor nos dice en Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos hechura de Dios. Por tanto, tenemos un valor importante. El Señor nos ha aceptado tal como somos, y el que comenzó la obra buena en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo, y nos ha dado competencia para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que usted y yo anduviésemos en ellas. Desafortunadamente, en este mundo que vivimos, hay muchas, miles de mujeres que tal vez han pasado por diferentes situaciones traumáticas, experiencias difíciles en su temprana infancia, estrés continuado, traumas continuos, traumas acumulados en la vida que las han llevado a tener un bajo concepto de sí mismas o una baja autoestima. Entre esas experiencias difíciles que pueden menoscabar y pueden privar a alguien de tener la autoestima adecuada, la autoestima que Dios quiere que tenga en su vida, están todo tipo de maltrato y todo tipo de abuso físico, abuso psicológico y sexual, el rechazo de los padres, las normas perfeccionistas de los padres que nunca se pudieron alcanzar, nunca pudieron llegar a complacer las expectativas demasiado altas que pudieron tener los padres hacia ellas, también darle un excesivo valor a la aprobación de los demás,
porque le damos demasiada importancia a la opinión de otros, los continuos fracasos en lograr las metas y el tener ese pensamiento de fracaso, pensamiento catastrófico y también el pensar que no se puede cambiar, que ya hay un destino programado o marcado, que somos caso perdido. Son situaciones, entre muchas otras, que han venido a dañar el corazón de las mujeres y que les ha hecho vivir en una vida de baja autoestima que les afecta en sus relaciones de familia, en sus relaciones matrimoniales, en la relación consigo misma, en la relación con Dios y no les permite desempeñarse de acuerdo a los propósitos de Dios en sus vidas. ¿Qué tipo de efectos o consecuencias puede producir el no poder fomentar y desarrollar una buena autoestima en las mujeres? Vamos a tener repercusiones desde el ámbito espiritual, del ámbito psicológico y emocional, el ámbito físico, el ámbito intelectual. Todas estas áreas se ven afectadas y vamos a considerar algunas de las situaciones que pueden existir en estas situaciones donde las mujeres pueden vivir con una baja autoestima. Tienen una actitud hacia el mundo equivocada. Ellas sienten que el mundo se les viene encima, que las circunstancias de la vida las empujan, las aplastan. Las situaciones nuevas, en vez de verlas como oportunidades, se las ven como amenazas. Son personas sumamente temerosas y pesimistas. Se consideran personas víctimas de las circunstancias que están atrapadas sin salida, no tienen esa capacidad de afrontamiento a las circunstancias, no ven las situaciones como una oportunidad para poner en práctica los dones que Dios les ha dado y poner en práctica la fe y la confianza en el Señor. También esto les produce mala calidad en sus relaciones interpersonales, no pueden llevarse bien con otras personas porque viven de modo defensivo, de modo ofensivo o buscan relaciones donde la relación es dañinas, relaciones maltratantes, relaciones de abuso. También hay problemas en la intimidad matrimonial. Se presentan situaciones donde cuando no hay aceptación de sí misma, como va a tener dificultades en lo que puede esperar de la pareja, pueden comenzar aspectos como los celos, la amargura, la sensación de no valer nada, de que no es querida, que no tiene, que no merece ser amada y temor a la intimidad por el miedo a ser rechazada o a mantenerse en una relación sofocante. También otras de las cosas que pueden aparecer como consecuencia de una baja autoestima tiene que ver con un sentido de feminidad medido por las conquistas sexuales, también la costumbre de estar siempre pensando en conversaciones y en situaciones pasadas, recordando expresiones negativas, sobre todo que marcan su vida y que le producen dolor, la costumbre también demasiada sensibilidad a la opinión de los demás, estar siempre a la defensiva, como dijimos anteriormente, tener guardado en su corazón resentimientos, enojos, tener relaciones absorbentes y codependientes emocionalmente, dificultad de aceptar el amor de las personas y sobre todo el amor de Dios e incapacidad de poder aceptar sus sentimientos, entre otros. Si podemos ver a través de esto, es una radiografía de un corazón herido, de un corazón lastimado por las circunstancias y que esto le impide a la persona tener una percepción clara de la realidad que vive. No ve con los lentes de la palabra de Dios, con la luz de la palabra de Dios, su realidad, sino que lo ve mediante el dolor, mediante la herida que no ha sido sanada por la acción de la palabra de Dios, por la acción del Espíritu Santo en su vida. ¿Qué podemos hacer como
consejeras, como personas que podemos ayudar a otros a través de la consejería bíblica a trabajar la autoestima en personas que han sido dañadas y en esta área de sus vidas. Hay elementos que los vamos a ver de manera breve, pero que son muy importantes, que usted puede utilizarlos en un proceso de consejería con mujeres que han tenido el pensamiento, la actitud y las emociones o sentimientos que le llevan a tener una baja autoestima. En primer lugar, enseñarle a las personas y orientarlos al sentido de aceptación. Aceptarse, pero no con lo que la ha programado el mundo ni las experiencias difíciles de la vida, sino que aceptarse a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que Dios nos hizo y que somos la obra perfecta de Dios. En Efesios 2:10 lo acabamos de leer, que dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. También en el mismo Efesios, en el capítulo 1, hay una palabra muy hermosa que nos dice que según que Él, Dios Padre, nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el versículo 6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. A través de Cristo Jesús podemos entender de que aunque el mundo, las personas importantes en nuestra vida, quizás con palabras, con acciones, nos han hecho creer o han pretendido que creamos que no tenemos el suficiente valor ni las suficientes habilidades y virtudes y potencialidades para poder aceptarnos como personas competentes, como personas que merecen amor, como personas que están en un proceso y en un desarrollo de mejora constante con la ayuda de Dios. Entonces es la oportunidad que a través de la consejería le ayudemos a otras a ver a la luz de la palabra de Dios que Dios les ha hecho con propósito y que somos la obra perfecta de Dios y que Dios nos hizo, como dice Salmo 100, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Al empezar a trabajar lo que es la aceptación en las personas que tienen baja autoestima, el poder valorar las cosas buenas, las virtudes que tienen y también valorar aquellas situaciones en las que tienen que mejorar, estamos yendo al paso del autoconocimiento, cómo reconocer en nosotros situaciones valiosas que han estado ahí y que están ahí y que muchas veces los pensamientos negativos, los sentimientos negativos hacia nosotros mismos entierran o ocultan esos valores que tenemos. Entonces, ¿cómo conocernos a la luz de la palabra de Dios? Reconocer que hay problemas que están afectando nuestra vida, pensamientos, patrones de pensamiento que están afectando nuestra vida y presentarlos delante de Dios y empezar a vernos como Dios quiere que nos veamos. Dice la palabra que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. También Romano nos aconseja que no tengamos una autoestima inflada, sino que nos aceptemos, dice, que pensemos de nosotros con cordura, que pensemos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El autoconocimiento me permite aceptarme y me permite poder valorar al prójimo así como yo tengo valor delante de Dios. Entonces es otro de los elementos que podemos ir trabajando en un proceso de consejería. Aprender a ser amables con nosotras mismas es otro aspecto. Cuando fracasamos, admitirlo. Las circunstancias, cuando no se cumplen nuestras expectativas, cuando no logramos algunos planes, eso no significa un fracaso, significa la posibilidad de mejorar, la posibilidad de empezar de nuevo y lograr algo mejor. Entonces, cuando eso sucede,
ponerlo en manos de Dios, no autocondenarnos, no tener nosotros esa sensación de compromiso con los demás si fallamos, teniendo temor de la opinión que otros tengan de nosotros. Cada persona es singular, cada persona es una obra del Señor, no todos somos competentes en las mismas áreas, algunos sabemos de una cosa, otros saben de otra, y esa es la riqueza que Dios ha depositado en nosotros. Por tanto, entonces, si fallamos, saber de que podemos mejorar. Si fallamos en las relaciones, podemos pedir perdón y podemos ser mejores personas con la ayuda de Dios. Si fallamos en algún proyecto de vida, que podemos reorganizarnos, revisarlo y con la ayuda de Dios mejorar y salir adelante. Lo importante es la perseverancia y el poder ser amables con nosotros mismos, no autocondenarnos, no culparnos, sino que revisar en qué cosas necesitamos mejorar para el próximo intento lograr con la ayuda de Dios lo que nosotros deseamos. Otro de los aspectos importantes que se puede invitar a la persona a hacer es a meditar en la palabra de Dios, meditar en oración, meditar en la gracia del Señor hacia nosotros y en la aceptación, como dice su palabra, lo que acabamos de leer en Efesios 1, que Él nos hizo aceptos en Él, amado. Si el Señor nos ha aceptado y nos ha adoptado como sus hijos, y a través de la obra redentora de Cristo y a través de la obra regeneradora y transformadora del Espíritu Santo, poco a poco poder nosotros entregar en manos de Dios todas esas áreas que puedan estar afectando nuestra vida y reconocer la obra y el trabajo que el Señor ha hecho en nosotros. También pedirle a Dios que podamos amar y ser amados, aprender también a reír, el sentido del humor, a aprender a tener pensamientos bíblicos, no solamente pensamientos positivos, sino que pensamientos bíblicos respecto a nosotras mismas, aprender a hablar de nosotros, a retroalimentarnos positivamente, no hablar de nosotras mismas en forma negativa. Y otro de los elementos importantes que Dios quiere que hagamos para el fomento de una autoestima sana es empezar a ayudar a otros, dejar de pensar solamente en nosotras mismas, sino que y ser agentes de cambio y poder poco a poco ayudar a otras personas. Esa es la riqueza de el poder ayudar a otros en estos aspectos en cuanto a la consejería bíblica se refiere, de poder con la ayuda de la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo, a transformar esas heridas de los traumas acumulados, del estrés continuado, de los patrones de pensamiento, de una programación que no es la programación de Dios para la vida de la mujer, con poder a través de la consejería bíblica desarraigar esas situaciones, que el Espíritu Santo restaure la mente y el corazón de la mujer y que sane cualquier herida del pasado. Dios lo puede hacer, la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a hacer una revisión breve, pero importante, de situaciones que puede enfrentar la mujer en algunas etapas de vida, en particular la edad media. Entonces, en este tema vamos a ver algunos elementos que pueden suceder en este periodo de edad que también están relacionados con el tema anterior que vimos, que pueden provocar una disminución en la autoestima y otros elementos importantes en la salud de la mujer y que es necesario conocer, porque en consejería bíblica también vamos a ver mujeres que quizás desconozcan todo lo que implica el entrar en esta etapa de vida y pueden llegar a tener crisis a nivel personal, a nivel familiar, a nivel matrimonial, y cómo la consejería, al conocer esta etapa y algunas situaciones que se dan en ella, puede ayudar a estas mujeres a sobrellevar de mejor manera esta etapa importante de desarrollo evolutivo en la mujer.
para poder hablar de la crisis de la Edad Media en la vida de la mujer, vamos a revisar lo que es el ciclo vital de la mujer en sus diferentes etapas de vida, para poder centrarnos entonces en esta etapa que se denomina crisis de la Edad Media. De los 0 a los 11 años, si usted puede revisar la tabla que le presentamos a continuación, vamos a denominarlo el periodo o la etapa de la niñez, donde se da el ciclo importante del desarrollo físico, sobre todo, y otros elementos importantes, cognitivo, social, psicológico, espiritual, en esta etapa importante de vida, donde el acompañamiento de los padres es de suma importancia. Vemos también la etapa de la adolescencia, que está comprendida entre los 12 a los 19 años, que es ese periodo de transición donde se deja la niñez y se está preparando el cuerpo para la madurez biológica, para lo que es la búsqueda de identidad sexual, de identidad psicológica, de identidad social, de identidad religiosa, de la búsqueda de una vocación para prepararse hacia la juventud o adultez. De los 19 a 30 años se le denomina juventud o adultez temprana, donde ya las mujeres incursionan en los ámbitos profesionales, también están en búsqueda ya de conformar una pareja y entre otras cosas. Tenemos la adultez propiamente dicha, que se inicia aproximadamente entre los 30 a 45 años, que ya es cuando se consolidan, ya hay hijos, ya se han consolidado familias, se ha consolidado el matrimonio, y tenemos la etapa de la mediana edad, que es la que nos va a ocupar un poco en esta clase, y que es entre las edades comprendidas de 45 a 60 años. Ya vamos a ver por qué se le llama la crisis de la edad media. Y de los 60 años en adelante vemos lo que es la adultez mayor, donde vienen elementos como la jubilación y lo que es aspectos propios del desarrollo humano que va camino a la vejez. Como dijimos anteriormente, vamos a ocuparnos de esta etapa importante entre este periodo de 40 a 60 años. ¿Qué cosas suceden en esta etapa en la vida de la mujer? En primer lugar, una de las cosas que pueden aparecer a nivel de la conformación de familia es que se presenta el síndrome del nido vacío, que significa cuando los hijos comienzan a irse del hogar y eh, queda solo la pareja. Entonces los padres aquí deben de ingeniárselas para funcionar solos en su propio hogar. Por lo general, también en esta etapa de vida se mueren los propios padres, es decir, los abuelos de los hijos. También ocurre la muerte de ellos en estas etapas. La pareja debe de adaptarse, en cuanto hablamos del nido vacío, debe de adaptarse otra vez el uno al otro, dado que aunque empezaron solos en los años primeros del matrimonio, cuando se conforma la familia, los roles parentales van de alguna manera relegando algunas funciones del matrimonio si no existe un equilibrio. Y al irse los hijos, muchas veces algunos matrimonios tienen crisis en esta mediana edad porque se reencuentran como pareja y no hayan qué hacer, no hayan cómo relacionarse porque no se han trabajado los roles conyugales de la mano con el rol parental. Todo esto alrededor de una persona que oscila entre estas edades, sumado a los cambios físicos, los cambios emocionales, psicológicos, incluso espirituales de esta edad, es a lo que vamos a denominar crisis de la edad media de la vida. No solo las mujeres pasan por estas etapas, también lo pasa el hombre. En el caso de la mujer, esta etapa se conoce en primera instancia como climaterio o perimenopausia y
como menopausia cuando ya está el cese de la menstruación en la mujer y en el hombre se le conoce como andropausia. ¿Qué problemas físicos pues, se puede presentar durante la crisis de la edad media de la vida en las mujeres? Son múltiples los síntomas que se presentan debido a esos cambios hormonales que se dan en esa etapa muy particular de la vida. No todos los síntomas se van a manifestar por igual. Probablemente algunas mujeres los experimenten de una manera, otras de otra. Esto va a obedecer a factores genéticos, a factores del estilo de vida que tenga cada una, del cuidado personal que se dé en la mujer, de enfermedades de base. Probablemente pueden haber factores diversos que van a intensificar probablemente algunos de los síntomas de esta etapa que a nivel físico se vayan a presentar. Entonces, vamos a revisar algunos de ellos. Por ejemplo, aparecen problemas gastrointestinales porque el metabolismo de la mujer se vuelve más lento. Hay cosas que antes no hacían daño, ahora sí provocan malestar. Hay problemas de reflujo, problemas de gases, de colon irritable, empiezan a aparecer este tipo de sintomatología. También las oleadas de calor o los bochornos que algunas mujeres lo describen como un fuego que viene de los pies y sube hasta la cabeza, en general con sudoración excesiva, el rostro se pone rojo, a veces esto sucede durante todo el día, intervalos de tiempo o particularmente en la noche, los sofocos nocturnos. También está la menstruación irregular, cuando el periodo no se vuelve constante o se vuelve una menstruación abundante y cuando ya cesa, como dijimos, la menstruación a estos que se le denomina menopausia. También ocurren mareos o vértigos, estreñimiento debido a los problemas del aparato digestivo. Algunas experimentan temblores en el cuerpo, incluso hay casos de mujeres que pueden empezar a padecer de fibromialgia en esta etapa de vida, que es derivado de estos eh, esta reorganización hormonal que está ocurriendo en su interior, hormigueos en manos y pies, zumbido de oído, la piel también se reseca, hay falta de elasticidad, empiezan a doler las coyunturas del cuerpo, también ocurren taquicardias, son comunes los dolores de cabeza, ojeras por el insomnio, porque hay alteración también en los patrones de sueño, resequedad en las membranas mucosas, sobre todo en lo que es la parte vaginal, es uno de los elementos que también se ve afectado. Y debido a esta condición o situación evolutiva que es propia de la mujer, también se van a originar problemas emocionales, sociales e intelectuales y, como dijimos, también espirituales, debido a que la disminución de la hormona femenina de los estrógenos pueden aparecer alteraciones en el estado de ánimo, como por ejemplo la depresión. En esta etapa de vida, algunas pueden experimentar momentos de depresión con tristeza, llantos, otras pueden experimentar lo que es ansiedad y esto le lleva a ganar peso porque procuran o buscan satisfacer la ansiedad con aspectos de comer. Hay problemas de autoestima también por el tema de la apariencia física. La mujer va sintiendo que su cuerpo ya no es el mismo, ha ganado peso, probablemente se cae el pelo, se reseca la piel, las uñas se vuelven frágiles, ya tiene canas y este tipo de situaciones entonces pueden traer como consecuencia que la persona baje su autoestima. También en esta etapa hay estrés
ansiedad por lo que está ocurriendo. La persona se vuelve irritable en algunos momentos y esto puede provocarle pues poca tolerancia a la frustración y tener problemas con los hijos, tener problemas con la pareja. Esa poca paciencia le hace tener explosiones de ira muchas veces, ataques y algunas veces se manifiesta un poco de histeria, cosas que antes no le molestaban, ahora le molestan, cosas pequeñas, explota, grita por todo y todo esto viene a afectar las relaciones sociales y no es porque la mujer quiera ser así, sino que toda esa evolución biológica, química de su cuerpo le está afectando también esta área emocional, el área de su estado de ánimo. Una persona que no está durmiendo bien, que tiene alteraciones del sueño, por ejemplo, va a tener alteraciones en su estado de ánimo y va a tener poco control de impulsos y poca regulación emocional. También es una persona que puede sobrereaccionar, tiene poca tolerancia a los ruidos, siente gran necesidad de amor porque hay un sentimiento de soledad, em, se comprometen también aspectos intelectuales porque se olvida todo. Hay problemas de concentración, problemas de memoria y a veces esto puede representar en algún momento pequeñas dificultades para aprender y todo esto puede afectar espiritualmente porque la persona puede en algunos momentos sentir que Dios se ha alejado de ella, sentirse que sufre y que nadie la comprende, sentirse incluso desmotivada para ir a la iglesia sin deseo de orar, sin deseo de congregarse. Y esto puede, si no se ayudan a las personas, llevarla a alejarse del Señor. En la medida que nosotros conocemos lo que ocurre en esta etapa de vida, vamos a estar mejor preparadas para enfrentarlas, vamos a estar en una posición de poder apoyar a otras mujeres, el poder orar por ellas, pero también la iglesia puede jugar un papel importante en asesorar y en poder orientar sobre esta etapa particular de la vida, no solo a las mujeres que están pasando por ella o que van a pasar por ella, sino que también a los esposos, a los hijos, para poder entender la situación que implica para la mujer estar en esta etapa de vida y esto le va a permitir a los esposos ayudar a sus esposas justamente a enfrentar de mejor manera la crisis, a no agraviarla o no sentirse ellos ofendidos. Dentro de esto también debemos de considerar que en algunos momentos puede haber disminución del deseo sexual, de intimidad en la pareja y a veces estos elementos son poco comprendidos, pero en la medida que hay conocimiento que a la luz de la palabra, pero también a la luz de la ciencia y a través de intervenciones en la consejería personal a mujeres que estén pasando esto o a parejas que están pasando esto o haciendo seminarios, haciendo algún tipo de evento masivo en la iglesia donde se abordan estos temas, podemos ayudar con el conocimiento y con la ayuda del Espíritu Santo a que esta etapa de vida y esta crisis sea mejor llevada por las mujeres, por los hombres, por la familia en general, ya que hay muchas tasas de infidelidad, muchas tasas de divorcio en estas etapas porque no se comprende qué es lo que acontece. Entonces, la iglesia está llamada a poder ayudar a las personas a entender esta etapa de vida, que es una etapa temporal, es de crisis, que va a llevar a un momento de poder equilibrarse y a continuar disfrutando la vida en el Señor. Vamos a hablar ahora sobre la depresión, conociendo un poco lo que es la depresión. Antes de mencionar un concepto para que podamos entenderla, la palabra de Dios en los salmos podemos encontrar nosotros la expresión de personas que experimentaron en algún momento de su vida esta sintomatología de la depresión. Por ejemplo, en Salmo 42 nosotros leemos una
le voy a denominar a esto un salmo de donde la persona se da ánimo a sí misma en un momento de angustia, en un momento donde se siente justamente con depresión. Dice la palabra en Salmo 42, la persona describe esto en el versículo 3: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. El versículo 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y en el versículo 6 dice: Dios mío, mi alma está batida en mí. Y en el último versículo, él dice, el versículo 9 hacia abajo, cuando usted lee este salmo, dice, el versículo 9: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y termina con el versículo 11: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Si usted ve los hijos de Corea, a quien se le atribuye este salmo, refieren a la depresión como el abatimiento del alma, y dice: mi alma está batida en mí. Y muchos de los salmos que nosotros leemos, muchos pasajes en el libro de los salmos, hablan sobre el abatimiento, la angustia, que podríamos decir que son sinónimos de depresión en la Biblia. Y podemos ver muchas personas o siervos de Dios que pudieron tener síntomas de depresión en la Biblia, como es el caso de Elías. Cuando vemos a Jesucristo en la escena de antes, días anteriores de la crucifixión, vemos que los evangelios describen que Jesús estuvo en agonía en el huerto de Getsemaní, y que incluso cuando se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan para que le acompañaran a orar al huerto del Getsemaní, él les expresó: mi alma está muy triste hasta la muerte. Usted esto lo va a encontrar en Mateo 26 del 37 al 38. Podríamos decir entonces que este tipo de tristeza que estamos describiendo, o que los evangelios mencionan que Jesús tuvo, lo llevó a buscar a Dios por causa de amor, por causa de dependencia de Dios, eh, pero que era sinónimo de estar pasando por una alteración en el estado de ánimo. Sin embargo, hay otro tipo de situaciones en cuanto a esto que estamos hablando de los sentimientos de angustia, los sentimientos de abatimiento, que cuando se prolongan y no se ponen en manos de Dios, pueden convertirse en una enfermedad mental, pueden convertirse en un trastorno en el estado de ánimo. Y es ahí cuando llega a convertirse en un problema grave, o un problema que a muchas personas les lleva a depender de fármacos, a perderle el sentido a la vida. Y eso entonces es cuando vamos nosotros a poder definir de alguna manera qué es la depresión. Vamos a decir que la depresión es una alteración en el estado de ánimo que se caracteriza por sentimientos de tristeza profunda que incapacitan a la persona para realizar actividades físicas, actividades intelectuales. La persona no tiene deseo de hacer nada. La persona empieza a experimentar un sentido de desesperanza, le va perdiendo el interés por situaciones importantes que tienen que ver con su aseo personal, con el cuidado de su nutrición, dejan de comer, empiezan a aislarse socialmente, etcétera. Esta situación, si se vuelve a niveles crónicos, a niveles agudos,
puede caracterizarse o puede considerarse como una enfermedad y los elementos que flotan o que son evidentes es esa tristeza, desesperanza, vacío interno, inactividad, dificultad para poder razonar, concentrarse. La persona tiene disminución del sueño, tiene sentimientos de abatimiento y desesperanza. Pueden haber ideación suicida también al perder el sentido de la vida, el propósito de la vida. Hay en algunas personas frustración contenida, también enojo contenido ante las pérdidas o ante las situaciones que considera que no ha podido alcanzar, que no ha podido realizarse en su vida. Entonces, muchas veces la depresión está ligada con elementos del pasado, con situaciones de pérdida, con situaciones que no han logrado suceder o con situaciones que las circunstancias acontecieron de manera distinta a lo que la persona esperaba, entre algunas otras cosas que pueden causar la depresión. Vamos a revisar algunas de esas causas de las que hemos estado hablando. Entre ellas pueden haber causas físicas, que a esto se le denomina en términos em, técnicos o en términos científicos una depresión endógena, porque viene de situaciones de factores, por ejemplo, biológicos o físicos, como los efectos secundarios de la ingestión de algunas drogas, por ejemplo, algunas hormonas femeninas que se dan para justamente la crisis de la mediana edad por la disminución de estrógenos. Los médicos a veces recetan estrógenos en pastillas y como efecto secundario puede traer a la persona síntomas depresivos. También la depresión como parte del síndrome premenstrual, algunos tipos de tumores, trastornos glandulares, factores hereditarios, entre otros, pueden ser aspectos que van a causar de manera física o orgánica la depresión, pero casi siempre los factores de la depresión son externos, son de índole de circunstancias que ocurren en la vida de la persona y que su interpretación y el significado que le da a las situaciones a nivel de su pensamiento le lleva entonces a tener repercusiones en el ámbito emocional y en el ámbito, en las demás áreas de su vida, en el ámbito espiritual, en el ámbito de sus relaciones, etcétera. Por ejemplo, en las causas emocionales, cuando las personas se sienten atrapadas por alguna situación y se sienten imposibilitadas de hacer algo, van generando sentimientos de frustración, de impotencia que los llevan a la depresión. El rechazo de las personas significativas en su vida, como los padres o del esposo, de los seres queridos, de un novio, pueden llevar a estos temas de depresión por las carencias de esta índole. Continuando con los asuntos de los síntomas de la depresión, otros de los aspectos que pueden originar o desencadenar estos síntomas son los abusos de índole físico, emocional, psicológico, sexual, el bajo concepto de sí mismo, los problemas de autoestima no tratados y que son prolongados a lo largo de la vida pueden llevar a la depresión. Como les dije, estrés continuado ante situaciones abrumadoras y amenazantes y esa constante lucha que tiene la persona ante las situaciones difíciles, llega un momento de desgaste que lo lleva a la depresión. La ira reprimida, los enojos intensos que no se quieren reconocer, pueden llevar también a la depresión a una persona. Los sentimientos de culpa, la autocondenación, pueden conducir
a la depresión, los problemas familiares, los problemas matrimoniales, problemas económicos, problemas laborales, aspectos como la jubilación, incapacidades por algunas crisis inesperadas, la vejez, la muerte de familiares, el duelo. Todos estos aspectos son elementos externos que pueden llevar a una persona a manifestar síntomas de depresión. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a este tema importante de la depresión? Teniendo todo este panorama de lo que hemos hablado respecto a la sintomatología que puede traer la depresión en el ámbito físico, quiero ahondar un poquito más en ello. Por ejemplo, algunas cosas que las personas pueden experimentar es disminución de los movimientos del cuerpo, porque la persona depresiva, como ha perdido todo deseo de actividad, se mueve más lentamente, no hace ejercicio físico, quiere solo estar acostado, entonces el cuerpo va acostumbrándose a ello. Hay problemas de sueño, o duerme mucho o tiene problemas de insomnio, problemas de apetito, empiezan a aparecer problemas con el peso, por ende va a tener problemas gastrointestinales, también pérdida de interés en el deseo sexual, entre otras cosas de los problemas físicos y emocionales. Pues ya hemos mencionado que puede estar malhumorado, con deseo constante de llorar, mirada triste y perdida, se siente desanimado, fatigado, con desaliento, poco interés por su apariencia personal, poca capacidad de atención, no puede concentrarse, entre otros elementos. Entonces, la Biblia nos habla algo interesante. Salmo 42, que lo estuvimos leyendo al inicio de este tema, el énfasis bíblico no es la desesperación humana, si usted puede observar atentamente ese salmo. Es como un monólogo que están haciendo los hijos de Coré al escribirlo, donde la base de ellos no es el abatimiento o la angustia que tienen, sino la creencia en Dios y la seguridad de que en Dios tienen una vida abundante. Cuando ellos dicen, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Están cuestionando el abatimiento y la angustia que están experimentando a raíz de una experiencia real, que son las amenazas de sus enemigos, las burlas de sus enemigos. Sin embargo, se alienta y dice, espera en Dios porque aún he de alabarle. En otras palabras, la Biblia recalca la posibilidad de ser liberados de la depresión. Hay otros salmos que usted puede revisar donde los escritores de los salmos nos enseñan cómo el Señor es fiel y puede librarnos de esta situación. Salmo 40, por ejemplo, el salmista David escribe pacientemente, esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y el versículo 4 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Salmo 103 también nos enseña algo muy importante en los primeros 5 versículos que tienen que ver con estos aspectos. También dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y qué beneficios describe el salmista aquí? Dice, Él es el que es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Cuando habla de todas las dolencias, son las dolencias del alma, las dolencias del corazón, las dolencias físicas que pueden haber producido un estado depresivo. Dice,
es el que el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Vemos nosotros que la palabra del Señor nos trae esperanza y nos trae la clara posibilidad de poder salir de las situaciones que pueden provocar depresión en la vida de una persona. Romanos capítulo 15, versículo 13 nos dice, y el Dios, habla Romanos 15, el versículo 13 nos dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo. Mire qué bonito. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Mire qué interesante lo que nos enseña esta palabra. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Se lo vuelvo a leer. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gran parte de muchas personas no van a lograr librarse de los síntomas de la depresión de la noche a la mañana. El camino es un proceso que probablemente no sea fácil y aún así hay que aprender a esperar en Dios. Cuando Jesús oró, cuando comenzó a angustiarse por lo que él le esperaba en lo que es la crucifixión, vemos nosotros, o el Señor Jesús nos enseña algunos patrones que nosotros podemos utilizar mediante la palabra del Señor. Por ejemplo, el rol de la oración, ¿verdad? Que nos indica confianza en Dios, indica fe, nos sentimos confortados cuando oramos. También el evitar estar solos, buscar ayuda de otros, el cantar alabanza. Dice la palabra también, ¿está alguno triste entre vosotros? Cante alabanzas, leer la palabra, dar gracias a Dios por todo y descansar en Dios. La presencia de Dios es la razón para tener esperanza y para que nosotros podamos confiar en Él. El Señor nos manda a que aprendamos a confiar en Él en todo momento. Y es importante cuando trabajamos en los ambientes de consejería llevar estas palabras de esperanza a la persona. El apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 8, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Y en el versículo 39 él decía, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. También el Señor nos dice en su palabra, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas lo librará Jehová. Hay muchos pasajes en la Biblia en los cuales vemos que la tristeza y el abatimiento es natural en circunstancias difíciles. Producto de la situación que estamos pasando es natural sentirnos de esta manera. Grandes hombres de Dios han pasado por estas situaciones y se han entristecido. No solo Elías, también vemos al apóstol Pablo, por ejemplo, que en algunos momentos se entristeció. Vemos a un Pedro que después de haber fallado al Señor, se entristeció. Lo importante aquí es ver cómo la palabra del Señor nos lleva a tener esa sensación de esperanza y esa sensación de confianza en el Señor y poder en el nombre de Jesús renunciar a todo pensamiento de pérdida, a todo pensamiento de fracaso, a todo pensamiento de desesperanza y apropiarnos de la palabra de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa palabra que nos lleva a esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en nuestros corazones a través de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder ayudarles a las personas que puedan estar pasando por alguna situación que los lleve a tener síntomas
depresivos. En primer lugar, podemos escuchar, escuchar a la persona, orar antes de hablar con la persona y en el momento de estar con ella o con él en el momento adecuado. No reprender hay personas que suelen orar y decir reprendo todo espíritu de depresión. Creo que la oración más bien debe ir dirigida a reprender toda situación externa que quiera perpetuar la depresión en la vida de una persona, que quiera alterar el estado de ánimo o los pensamientos, las emociones y el estado de ánimo de una persona y que lo quiera llevar a la depresión. Entonces, en este sentido, lo importante es escuchar qué es lo que le ha pasado a la persona, por lo cual ha caído en esa situación de depresión. Por otro lado, preguntarle, ¿verdad? El poder preguntar cuándo se siente cuándo se ha sentido, o mejor dicho, cuándo se siente más deprimido, si pasa mucho tiempo solo, el poder empatizar con él, la empatía es un elemento importante que es ponerse en los zapatos del otro, es saber entender que quizás esa situación no me lleve a mí a sentirme de la misma forma, pero que no minimizo lo que está sintiendo la otra persona. Es tratar de comprender, de ponerse en el lugar del aconsejado. Obviamente que en este sentido yo voy a tratar de no generar dependencia emocional de la persona hacia mí, sino que la confianza sea en Dios y de no menospreciar también la situación que está pasando la persona. También puedo yo alentar a la persona, darle palabras de aliento conforme a lo que la palabra del Señor nos dice. Como usted ha podido ver en esta clase, tenemos diversos textos bíblicos que nos llevan al entendimiento de la palabra de Dios y a tener esperanza, a tener consuelo, a tener un cambio de pensamiento. La palabra en Romanos 12:2 nos dice que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Poder ayudar o dirigir también a la persona a que evite estar solo, a derivarlo con apoyo social, por ejemplo, con las redes en la iglesia de hombres, de mujeres, etcétera, de jóvenes, a invitarle a la persona que cante, que alabe y dé gracias al Señor y que aprenda a esperar en Dios. Otro aspecto es conseguir un compromiso de la persona en participar activamente en su propia recuperación, ¿verdad? Animarle a involucrarse en actividades nuevas, ayudarle a elegir cosas que siempre ha querido hacer, que pueda eh, encontrarle ese sentido de nuevo a la vida. Y también el tener la capacidad, el consejero, en este caso usted, de referir si usted ve que la depresión es moderada o es profunda o que la persona haya tenido intentos o ideación suicida. Entonces, ¿qué podemos hacer en este asunto? Conversar un poco sobre el tema del suicidio. ¿Por qué no le encuentra sentido a la vida? ¿Por qué la persona considera que no vale nada? Descubrir si hay sentimientos de culpa, saber si hay crisis recientes que han venido a detonar esos pensamientos y poder ayudarle a la persona en el poder encontrar respuesta o apoyo con especialistas. En este caso, el apoyo espiritual es importante y de la mano puede ir con el apoyo de un psiquiatra que pueda facultarle temporalmente algún medicamento que pueda levantarle los niveles neuroquímicos de su cerebro, la serotonina, la oxitocina, para que la persona pueda equilibrarse y que esto le permita poder permitir un buen trabajo en la consejería bíblica. Otro tópico que vamos a poder abordar es el tema de la ira. Vamos a ver Santiago capítulo 1, versículo 18 al 20. Nos dice la palabra del Señor.
Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Muy importante la palabra que Santiago nos lleva en estos cortos versículos y nos permite poder enfocar desde diferentes puntos el tema de la ira, que es lo que vamos a hacer a continuación. De acuerdo a lo que acabamos de leer en Santiago, y vamos a ver algunos otros versículos, cómo la Biblia enfoca desde diferentes puntos el tema de la ira. Por ejemplo, nos habla de la ira de Dios contra la maldad, contra aquellos que practican o hacen la maldad. Y usted eso lo puede, uno de los versículos que nos pueden ejemplificar este tipo de ira es Salmos, capítulo 34, y leemos en el versículo 16 y dice, la ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. También la Biblia nos refiere el día de la ira para referirse al juicio de Dios sobre la humanidad por la dureza y por el corazón no arrepentido. Este tema lo aborda el apóstol Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 2, versículo 5, nos dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. También la Biblia nos refiere dar lugar a la ira de Dios cuando alguien nos hace un daño, nos recomienda que no nos venguemos a nosotros mismos. Mire lo que nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. También en la misma carta a los romanos, Pablo nos enseña que por la sangre de Cristo somos salvos de la ira de Dios en el día del juicio. Eso lo vemos en Romanos capítulo 5, versículo 9. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. También nos refiere la fe en la sangre, no solamente nos libera de la ira de Dios, sino que también es el medio para una vida victoriosa. Nos enseña también la palabra que la ira y el enojo es por el pecado de los impíos, por la destrucción del pueblo, por las injusticias. En Jeremías capítulo 6, versículo 11, el profeta se enoja, siente enojo por el pecado del pueblo de Dios y él manifiesta su enojo al respecto. Vamos a revisar Jeremías 6:11, dice, por tanto estoy lleno de la ira de Jehová y estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y también el hermano del hijo pródigo, vemos en la Biblia, en los evangelios, que se enoja por la forma en cómo el padre recibe al hijo menor. Y la palabra nos enseña también el enojo del Señor ante la adoración de ídolos, y eso nosotros lo vemos en varios de los profetas del Antiguo Testamento, pero particularmente Oseas en el capítulo 8, versículo 5 nos lo dice, tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarse. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Estos son algunos referentes que la Biblia nos menciona sobre los tipos de ira que se pueden encontrar en la palabra del Señor. Y en paralelo a lo que acabamos de leer, hay otro tipo de ira del que la Biblia nos habla y es una ira perjudicial, una ira que consume
una ira que daña y es la ira que debemos nosotros evitar. Hay algunos versículos bíblicos que nos llevan a entender este tipo de ira. Proverbios 15:18 dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Proverbios 29:22 dice, el hombre iracundo promueve contiendas y el furioso muchas veces peca. Proverbios 21:19, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Proverbios 22:24, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Proverbios 19:19 nos dice, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Y Proverbios 27:3 dice, pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambos. La palabra nos enseña claramente que, como dijo Santiago en el versículo 20 del capítulo 1, que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y para efectos de comprensión sobre este asunto de la ira, vamos a definirla de tres maneras: como emoción, como enfermedad y como un espíritu negativo. Independientemente de cómo definamos la ira, esta pues se va a presentar muchas veces a nuestra vida, y la ira es, es de manera ilógica porque no nos permite razonar, es imprevisible, porque viene a constituirse o aparece sobre todo en situaciones de crisis, cuando la persona pierde la capacidad de razonar y se deja llevar por los impulsos emocionales y se presenta en diversos grados de intensidad. La ira, en primeras instancias, la persona puede sentirse un poco molesta, disgustada, enojada, y eso es natural. Es un sentimiento natural desagradable que puede manifestarse ante expectativas no cumplidas, puede manifestarse ante injusticias, y en el sentido positivo nos lleva a la acción de impedir injusticias, de corregir conductas. Sin embargo, cuando la ira o el enojo no es de corta duración, sino que se va prolongando y la intensidad va subiendo, puede convertirse en furia violenta, y ahí en ese momento puede ser un camino sin retorno para algunas personas. Y cuando esta ira se vuelve continuada y se reprime y puede persistir durante mucho tiempo, se transforma en otros sentimientos más complejos y pecaminosos, como la raíz de amargura, el resentimiento, el odio, la necesidad de la venganza. La ira puede ser destructiva, ya lo leímos nosotros en Proverbios, y cuando persiste en ser agresiva, en ser vengativa, en ser un elemento que impide a los demás perdonar, cuando se reprime, hay una cantidad de problemas que se pueden aparecer como físicos, psicológicos, espirituales, y surgen de parte de ese problema de la ira. Dependiendo del grado de enojo y de ira, y de la intensidad o del tiempo que permitimos nosotros ese enojo. Por eso el apóstol Pablo lo habla claramente en el libro de los Efesios, dice, airaos, o usando otro término, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, y eso significa perpetuar el sentimiento de enojo, alargarlo durante mucho tiempo. Y dice, no deis lugar al diablo, porque entonces es ahí donde se van a albergar todos esos sentimientos que producen las raíces de amargura. La ira la ira reprimida en una persona puede generar amargura, y obviamente le va a provocar síntomas
diversos como los síntomas físicos. Puede tener dolores de cabeza, hay muchas úlceras relacionadas con enojos reprimidos, la alta presión, los ataques al corazón, las alergias, los derrames cerebrales son algunas situaciones que pueden pasar factura físicamente por una ira reprimida. Muchos de los problemas gastrointestinales también pueden derivarse de ello. Y un elemento también que la ira afecta es que pueden aparecer algunos tipos de cáncer producto de este enojo continuado. Los síntomas emocionales también provoca el enojo, puede provocar depresión, como vimos recién. La persona puede hacerse daño a sí misma, puede estar propensa a accidentes, puede pensar en suicidio o en homicidio, puede la persona sentir deseos de venganza, em, tener una personalidad con poco control de impulsos, entre otras cosas. También la ira se puede expresar ya sea de manera verbal, mediante insultos, gritos, malas palabras o a través de la conducta, tirar puertas, miradas severas, llorar, gritar, ignorar a otros o buscar puertas a través del alcohol, de las drogas, etcétera. La violencia es otra forma de manifestar la ira. Y las causas que pueden provocar ira tenemos como por ejemplo la frustración por no lograr metas que se han propuesto, por no lograr lo que queremos, y la frustración puede ser mayor o menor dependiendo de la meta que teníamos. También el rechazo, cuando nos sentimos rechazados por los padres, por las personas significativas, el rechazo puede producir ira. Las ofensas o las amenazas, ya sean de manera física, emocionales, los insultos, las humillaciones pueden producir ira. El maltrato físico produce ira, al igual que las injusticias ante a la persona u otras personas. También la ira puede ser aprendida, ¿verdad? Una persona que se ha criado en un ambiente de ira, en donde han habido maneras incorrectas de expresar la ira, es el modelo que tiene y de esa manera ha aprendido a comunicarse con los demás. Y también la ira se puede imitar, ¿verdad? La ira de la familia, de la comunidad, comunidades enteras expresando ira. Los efectos o consecuencias de esa ira no trabajada y no depositada en manos de Dios puede provocar retraimiento, encierro, apartarse físicamente de las situaciones que producen la ira, pero también puede ser eludir el problema o encerrarse en el trabajo, por ejemplo, o en otras actividades, escapar de la casa, ocuparse de compulsivamente de algunas actividades, como bien dije, algunas personas optan por el alcohol, drogas. Otro efecto de la ira puede ser el sentimiento de culpa después de un episodio de ira, de haber hecho daño a otro. Ya hablamos de los síntomas físicos, también hablamos de los síntomas emocionales, que son los efectos o consecuencias de una persona que no maneja adecuadamente la ira. ¿Cuál es la mejor forma de manejar la ira? Bueno, es liberándonos de ella. ¿Y cómo nos vamos a liberar de la ira? Bueno, con el poder de la sangre de Cristo, el poder de la palabra. La palabra nos dice que Él, por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Eso lo leímos en Santiago capítulo 1, versículo 18 en adelante, para que fuéramos primicias de sus criaturas. También la palabra dice que todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira. Significa que Dios nos ha dado la capacidad a través del Espíritu Santo de poder regular esta emoción desagradable, que puede ser saludable para evitar las injusticias, para evitar las conductas no apropiadas, pero que si nos dejamos llevar por ella puede ser destructiva.
Y el antídoto de la ira es la cualidad del fruto del espíritu, de lo que es la templanza o el dominio propio que Pablo hablaba también en una de sus cartas. La palabra, como les dije, en Efesios nos dice, airaos pero no pequéis. Y si la palabra dice que es posible enojarse sin pecar, quiere decir que con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Y esto nos lleva a estos puntos importantes, apropiarnos de la palabra de Dios, esperando que el Espíritu Santo controle nuestra vida. El Señor Jesús en algunas ocasiones se enojó, pero el Señor Jesús no pecó. Y Él nos dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. También resolver las cuestiones que generan la ira, ¿verdad? En cuanto detectamos lo que genera ira, primero presentémoslo al Señor, sobre todo lo que pensamos, lo que sentimos, y hay que presentarle al Señor la situación que ha generado esa intensidad en el enojo. Reconocer que la ira es pecado y que es irracional y pedirle perdón al Señor por ese pecado. Colosenses 3:8 dice, también dejad estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Y en Gálatas el apóstol Pablo habla de que la ira, los pleitos, las contiendas, que son elementos que se producen por un espíritu iracundo, son obras de la carne. Y poner en práctica, como dijimos, el dominio propio que nos ha dado Dios. Eso se lo dijo Pablo a Timoteo, porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra cosa que podemos aconsejar de qué hacer con la ira es que el enojo debe de ser expresado a la persona cuya conducta lo provocó, obviamente de manera asertiva. Expresarlo sin gritos, sin insultos y no atacando a la persona, sino que discutiendo o haciendo observación sobre la conducta que provocó el enojo. También el no quedarse callados. La palabra dice que hay que hablar en verdad, la verdad entre nosotros con amor y con respeto, discutir la situación que provocó el enojo y meditar nosotros mismos por qué nos enojamos es importante. También manejar el enojo dentro de nosotros mismos, porque parte del enojo es probable que sean de situaciones que yo no he trabajado en mí, por tanto, debo de examinarme. Dice la palabra de Dios, el salmista David decía, examíname, oh Dios, y ve lo más íntimo dentro de mí. Es importante hacernos una evaluación. ¿Por qué me enojo tanto esta acción de esta persona? Es probable que hayan situaciones no resueltas en nosotros y que lo que nos haya enojado no es tanto la acción o lo dicho por la otra persona, sino que lo que detonó eso en nosotros de situaciones no resueltas. También tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir dentro de nosotros mismos la causa de la ira, para que Él nos controle, para que nos dirija en el momento de hablar con la persona que nos ha hecho enojar y poder expresarlo de manera adecuada y reprender la ira en el nombre de Jesús, ¿verdad? Preguntarnos también qué tipo de ira es la nuestra, si es una ira reprimida o expresada, porque a veces las iras reprimidas empezamos a sacar todas las cuestiones que hemos ido guardando en un momento de explosión. Y obviamente no negar la ira y reprenderla en el nombre de Jesús, ¿verdad? Es necesario pedirle al Espíritu Santo que controle y reprender toda situación que nos lleve a mantenernos enojados y preguntarnos, ¿por qué estoy enojado? ¿Cómo puedo yo resolverlo? Cuando invitamos a la persona a que pueda preguntarse por qué estoy enojado y cómo puedo resolverlo, podemos llegar a este punto de reconocer que Dios está en control de todo y invitar a la persona a que ore con agradecimiento, a que ore pidiendo paz, a que lea la palabra
que ore por la persona que le ha provocado esa ira, que evalúe su caso a la luz de la palabra del Señor, que recuerde que algunos enojos son normales y si esto nos lleva a detener injusticias, si esto nos lleva a corregir conductas de manera saludable, hay que tratar los conflictos también. Otro de los elementos que nos puede ayudar es escuchar música espiritual que nos relaje, que nos lleve a la presencia de Dios, encauzar nuestras energías a actividades productivas, hacer cosas que nos lleven a disfrutar, hacerlas, hablar con personas positivas, dejar de quejarnos mucho, de nosotros mismos con un amigo que puede entendernos y aconsejarnos. El sentido del humor es importante también, el expresar las emociones, el aprender a relajarse y sobre todo meditar en la palabra del Señor. Y ya en la recta final de nuestra clase de hoy vamos a hablar un poco de el problema o el sentimiento de la soledad que muchas personas experimentan en su interior y que no necesariamente tiene que ver con la ausencia social, con que no hayan personas alrededor. Muchas personas tienen compañía de familia, de pareja, de hermanos en la fe, pero tienen a lo interno de sus vidas sentimientos de soledad. Vamos entonces a revisar qué es ese sentimiento de soledad y también cómo podemos nosotros ayudar a entender este sentimiento a las personas y cómo afrontarlo. Cuando nos referimos a la soledad, vamos a decir que es un estado mental doloroso, porque son pensamientos que nos llevan a un sentimiento de lo más profundo del alma, que provocan una sensación de no tener a nadie. Puede llegar este sentimiento incluso a paralizar totalmente a una persona. Y esta percepción dolorosa de que se carece de contactos significativos con los demás, que hay una sensación de vacío en el interior, puede incluir tristeza, desaliento, aislamiento, ansiedad, un intenso anhelo de ser querido o necesitado por alguien. El sentimiento de soledad él no le permite a la persona disfrutar de la compañía de los demás, no le permite valorar el afecto que los demás tienen porque ese sentimiento le veda o le impide el poder tener relaciones disfrutables. Veamos algunas clases de soledad. La soledad puede ser de índole emocional cuando hay una falta o pérdida de una relación. A nivel psicológico, en lo que es en aspectos de intimidad con otras personas, sucede que esta persona solo puede relacionarse estableciendo más relaciones profundas con otras personas y esto le va llevando cada día más a sentimientos más hondos, más profundos de vacío. También está la soledad social, que es el sentido de falta de dirección, de un sentimiento, una sensación de ansiedad y de vacío. La persona se siente fuera, marginado de la vida social. Este tipo de personas necesitan un grupo de amigos que lo acepten y lo apoyen y muchas veces, en el caso, por ejemplo, de los adolescentes, buscan referentes en pandillas o en amigos que no les apoyan para poder eh, tener relaciones saludables, sino que todo lo contrario. Y también la soledad existencial, que es ese sentido de aislamiento que ataca a la persona que está separada de Dios y que siente que la vida no tiene ningún significado ni propósito. Estas personas necesitan tener una relación madura y creciente con Dios dentro del entorno de una iglesia, de preferencia. Y sabemos muy claro que este tipo de soledad existencial es de carácter espiritual, la necesidad de Dios en la vida de la persona. Podemos ver el ejemplo de muchas celebridades famosas que lo tienen todo, tienen dinero, tienen posesiones, están rodeados de personas, pero tienen una
un sentimiento profundo de vacío interno que a algunos les ha permitido buscar de Dios, pero a algunas otras personas les ha llevado a tomar la fatal decisión de terminar con sus vidas. Las causas de la soledad pueden ser diversas. Vamos a revisar algunas, como los factores los factores sociológicos, por ejemplo, estar solo entre miles porque no hay tiempo para afianzar las relaciones y sobre todo estos aspectos de la tecnología nos llevan a este tipo de soledad. El tema de estar aislados por exponerse mucho tiempo en la televisión, el internet, las redes sociales. eh, Hay situaciones que promueven la soledad también en cuando se hacen de manera excesiva y las personas después no quieren socializar con nadie. También las malas relaciones familiares, cuando no hay unidad en la familia, esto puede provocar soledad. Las causas también las causas sociales y físicas, algunas situaciones que tienen que ver con incapacidades o problemas de orden físico pueden hacer que una persona se aísle y también en el tema de a nivel social, las actitudes que promueve la sociedad que muchas veces generan soledad en las personas, las actitudes competitivas, la que vemos la vida como una gran competencia y alcanzar el éxito a costa de lo que sea. eh, También la actitud independiente que nos hace actuar de manera individualista, independientes de Dios y de los demás. Las actitudes posesivas, conseguir todo lo que podamos para nosotros mismos. Las actitudes exigentes que nos hacen luchar por nuestros derechos y eso nos aísla. Los temores también. La gente se siente sola porque construye paredes en lugares de puentes. Las hostilidades, también el tipo cuando una persona es iracunda puede hacer que la gente se vaya de sus vidas. La poca disposición de comunicarse es otro de los elementos también que puede hacer que una persona se sienta sola y las causas espirituales. ¿Verdad? Como dijimos, la soledad existencial es la que resulta de una falta de una experiencia personal con Dios. Las personas rebeldes contra Dios muchas veces sienten una profunda soledad que solo puede ser quitada cuando Dios entra a sus vidas. Cuando hablamos también de las causas sociales y físicas, hay elementos como la timidez que puede aislar a una persona, ¿verdad? El rechazo puede ser otro de los elementos que pueden hacer que la persona se aísle y entre otras cosas. eh, Son los factores que podemos nosotros mencionar como causas de la soledad. Y la soledad puede tener efectos también de orden espiritual, emocional, físico y conductual. Cuando hablamos de los aspectos espirituales, las personas se sienten alejadas de Dios, abandonadas por Él y por ende dejan de orar, no hay contacto con Dios, pierden la paz, pierden el gozo. Aspectos físicos como problemas del sueño, la gente tiende a dormir poco o a dormir mucho, problemas de alimentación, el deseo compulsivo, por ejemplo, de comprar para llenar ese vacío o ese sentimiento de soledad con cosas. Puede aparecer la hipocondría, o sea, dolores imaginarios o incluso dolores reales a partir de la soledad. Los médicos, los científicos dicen que si usted quiere prolongar de 3 a 5 años más en su vida, usted debe de tener amigos. Y el tener amigos significativos puede evitar ese sentimiento de soledad. Y también los factores sociales y conductuales como la violencia, el abuso del alcohol y de las drogas son otros elementos que pueden ser efectos de la soledad. Finalmente veremos la perspectiva bíblica referente a la soledad. La soledad es lo primero que Dios declaró que no era bueno. En Génesis 2:18, el Señor dijo, no es bueno
que el hombre esté solo. Los seres humanos necesitamos compañía y compañerismo. Dios, por ejemplo, le hizo compañía a Adán para que no estuviera solo. Le hizo a Eva. Adán pues estaba con los animales, y la soledad no era buena compañía y por eso el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Vemos también que en los salmos, en algún momento David, el salmista expresó, mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido, las angustias de mi corazón se han aumentado. El sentimiento de soledad se ve en la Biblia en algunos gigantes de la fe, como Jacob se sintió solo, Moisés se sintió solo, Job, Nehemías, Elías, Jeremías, Jesús en el Getsemaní, Juan al final de su vida en la isla de Patmos, Pablo pasó sus últimos días solo en la cárcel. Cuando Pablo ya viejo le escribe a Timoteo, le menciona que sus amigos le han dejado, que algunos lo habían abandonado y que otros andaban predicando. En 2 de Timoteo 4:9 podemos leer eso. Y le dice a Timoteo, procura venir, verme pronto, porque consideraba a Timoteo como un hijo. También la palabra en Eclesiastés 4 nos dice, mejor son dos que uno, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. La Biblia enfoca nuestra necesidad de tener comunión con Dios y que las personas, especialmente los cristianos, nos amemos, vivamos en comunión unos con otros, nos ayudemos, nos alentemos, sepamos perdonar y cuidarnos mutuamente. Una relación creciente con Dios y con los hermanos, la familia, con las personas en general, llega a ser la base de cualquier solución al problema de la soledad. La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La iglesia primitiva nos da una enseñanza clara de lo que era la unidad y cómo tenían las cosas en común unos con otros y cómo perseveraban en la doctrina, en la oración, en el partimiento del pan, y esto evitaba el sentimiento de soledad en ellos. Entonces, los que sufren de soledad muchas veces pueden recibir algunos consejos de ser positivos, de divertirse, de escuchar música, de leer un buen libro, de buscar un pasatiempo, etcétera. Sin embargo, estas cosas pueden remediar temporalmente el dolor de la soledad, pero no lo hacen en el nivel más profundo y no producen los resultados permanentes que la persona desea. Entonces, en definitiva, hay algo que debemos de considerar. Somos responsables de nuestra propia soledad. Y si nos quedamos sentados esperando que se nos quite ese sentimiento de vacío interior o que una relación se componga o que una persona venga para poder ayudarnos con el sentimiento de la soledad, lo único que vamos a lograr es amargarnos o culparnos a nosotros mismos, sentirnos fracasados o frustrados. Entonces a la soledad hay que hacerle frente y aceptar la responsabilidad de encararla y manejarla. Solamente podemos superarla con una relación personal con el Señor Jesucristo, enfocando la atención en el recurso de la oración, la comunión con Dios y el adorarlo privada y colectivamente. Si la persona no decide hacer eso, a responsabilizarse a sí mismo, todos los demás pueden estar orando por ella, todos los demás pueden hacerle compañía, pero va a seguir en la misma situación. Tiene que haber un plan de acción en pasos pequeños y manejables, pero sobre todo tener esa relación y esa comunión directa y clara con el Señor. Muy bien, mis amadas hermanas, hasta aquí nuestra clase de este diplomado de la mujer en lo que es el módulo de consejería bíblica. Para mí ha sido un grato placer poder servir al Señor y servirles a ustedes en esta clase, esperando que la bendición de Dios sea sobre sus familias, su ministerio y todo lo que ustedes emprendan, mis amadas hermanas, deseándoles
mucho éxito en este trabajo de la adquisición y socialización del conocimiento para poder servir mejor al Señor. Así que el Señor me la bendiga grandemente y Dios mediante pueda permitirnos vernos en otra clase o en otro momento. Que el Señor me le bendiga grandemente.